Hola, soy Cuba. Frente a mis costas se levanta La Habana, una ciudad que durante siglos creció alrededor de una bahía privilegiada. Por ella entraron barcos, mercancías, viajeros y generaciones enteras de cubanos. Pero aquella misma bahía que protegía a la ciudad también representaba una barrera. Al otro lado estaban las tierras del este. Y durante muchos años, para llegar hasta ellas por carretera, había que rodear la bahía. Hasta que surgió una idea extraordinaria: atravesarla por debajo del agua. Así nació una de las grandes obras de ingeniería de la Cuba republicana, el túnel de la Bahía de La Habana. La posibilidad de comunicar directamente La Habana con su costa oriental se había estudiado desde mucho antes. Incluso llegó a pensarse en levantar un puente metálico sobre el canal de entrada de la bahía, pero la solución que finalmente se adoptaría sería mucho más audaz. No cruzar por encima, cruzar por debajo. La nueva vía debía conectar directamente la ciudad con el este y enlazarse con la vía monumental, facilitando posteriormente el acceso hacia la Vía Blanca y las playas orientales. De esa manera, La Habana podía extenderse hacia nuevos territorios sin necesidad de realizar el largo recorrido alrededor de su bahía. El proyecto tomó forma definitiva durante la década de 1950. La construcción fue contratada a la empresa francesa Société de Grands Travaux de Marseille, una compañía con experiencia en importantes obras marítimas. Por la parte cubana tuvo un papel destacado el ingeniero José Menéndez Menéndez, vinculado a la dirección técnica y al desarrollo del proyecto. El contrato con la empresa francesa fue formalizado en junio de 1955, y pocos meses después comenzó el trabajo. La fecha quedó registrada: 19 de septiembre de 1955. Comenzaba una carrera de ingeniería contra el agua, el terreno y el tiempo. Antes de poder colocar el túnel, había que preparar su camino. El fondo de la bahía necesitaba ser excavado para crear una gran zanja donde descansarían las secciones submarinas. Dragas, grúas y equipos pesados comenzaron a retirar enormes cantidades de roca, arena y sedimentos. Mientras los barcos continuaban utilizando el puerto, debajo de aquellas aguas se estaba preparando silenciosamente una carretera. Pero había un problema todavía mayor. El túnel no podía construirse completamente debajo del agua. Había que fabricar primero sus grandes secciones en tierra, y para lograrlo se creó un enorme dique seco. Dentro de aquel espacio comenzaron a tomar forma 5 gigantescas estructuras de hormigón armado. Eran los llamados cajones o secciones prefabricadas del túnel. 4 de ellos tenían aproximadamente 107 metros y medio de longitud. El cajón central era algo más corto, alrededor de 90 metros. Cada sección tenía aproximadamente 22 metros de ancho y más de 7 metros de altura. Dentro de aquellas enormes estructuras quedarían finalmente las vías por donde circularían los automóviles. Imaginemos su tamaño. Una sola de aquellas secciones era más larga que un campo de fútbol, y había que conseguir que semejante masa de hormigón flotara. Para transportar los cajones, sus extremos eran cerrados temporalmente. Al quedar herméticos, podían comportarse como enormes estructuras flotantes. El dique seco era inundado. La sección comenzaba a elevarse. Y entonces llegaba uno de los momentos más delicados de toda la operación. Remolcadores conducían lentamente aquel gigantesco bloque de hormigón hacia su posición sobre la bahía. No podía colocarse unos metros más allá, ni unos metros más acá. La precisión tenía que ser extraordinaria. Debajo espera la zanja previamente preparada. Sobre ella, el mar. Una vez situado en el punto correcto, comenzaba el descenso. Los ingenieros controlaban cuidadosamente el peso y el lastre. Poco a poco, el enorme cajón dejaba de flotar. Descendía lentamente hacia el fondo de la bahía hasta colocarse en la posición prevista. Después llegaba otro. Y luego otro, hasta completar las 5 grandes secciones. Cada una debía alinearse perfectamente con la anterior. Después se realizaban las uniones y los trabajos de impermeabilización necesarios para convertir 5 enormes bloques independientes en una única vía submarina. Así, bajo la superficie de la bahía de La Habana, comenzó a aparecer un camino donde antes solamente había agua y roca. El resultado fue una obra de aproximadamente 733 metros de longitud. El túnel dispone de 4 vías de circulación, 2 en cada dirección. Su ancho total alcanza aproximadamente 21,85 metros. La estructura se encuentra bajo el canal de entrada de la bahía, con profundidades asociadas al cruce de aproximadamente 12 a 14 metros. Sobre ella podían continuar navegando los barcos. Debajo, los automóviles, 2 mundos cruzándose sin encontrarse. El interior también fue cuidadosamente diseñado. Iluminación, ventilación, sistemas de drenaje, medidas de seguridad.
y superficies claras capaces de reflejar la luz y facilitar la visibilidad de los conductores. A una velocidad cercana a 60 km por hora, los 733 metros podían recorrerse en aproximadamente 44 segundos, menos de un minuto. Aquello que durante generaciones había obligado a rodear la bahía, podía ahora atravesarse casi instantáneamente. La importancia de aquella obra iba mucho más allá del propio túnel. La conexión permitía acercar el centro de La Habana a su costa oriental. Desde allí continuaba la vía monumental y después la comunicación hacia la Vía Blanca. Barrios, playas y nuevas zonas residenciales quedaban mucho más cerca. Una fuente histórica compara aproximadamente 7,5 kilómetros utilizando aquella nueva conexión con el recorrido mucho más largo que anteriormente obligaba a rodear la bahía. La geografía de La Habana no había cambiado, pero la ingeniería había cambiado la manera de recorrerla. Después de 2 años, 8 meses y 12 días de trabajo, llegó el momento esperado, 31 de mayo de 1958. El túnel de la Bahía de La Habana quedó oficialmente inaugurado. Ingenieros, trabajadores y constructores habían logrado algo que pocas décadas antes habría parecido extraordinario. Una carretera cruzaba ya bajo la entrada de una de las bahías más importantes del Caribe. La obra había costado alrededor de 28,5 millones de pesos de la época. Pero su verdadera dimensión no estaba solamente en su costo, estaba en el desafío que había sido capaz de vencer. 5 enormes cajones de hormigón, una bahía abierta al mar. Ingenieros, obreros, dragas, grúas y remolcadores. Años de cálculos, miles de horas de trabajo. Y finalmente, una carretera bajo el agua. El túnel de la Bahía de La Habana quedó como una de las grandes obras de ingeniería construidas en Cuba durante la etapa republicana. Recordar estas obras no significa permanecer anclados en el pasado, significa conocer lo que generaciones de cubanos fueron capaces de imaginar, construir y dejar como patrimonio para quienes vendrían después. Porque conocer nuestra historia también significa comprender nuestra capacidad, preservarla, aprender de ella, y algún día, hacerlo todavía mejor. Libertad y justicia. Cuba libre ya. Cuba renace. Patriota Cuba oficial. patriotacuba.org